En esta sesión haremos un análisis de las principales especies leguminosas que se utilizan en producción animal en la zona templada. Las leguminosas constituyen un grupo de especies que forman parte importante de las pasturas en todo el mundo y específicamente es muy relevante en la zona templada. Se establecen habitualmente en asociación con gramíneas, con el objetivo de lograr pasturas polifíticas equilibradas desde el punto de vista nutricional, ya que las gramíneas aportan en general un contenido interesante de energía y fibra, y las leguminosas proteína. La utilización de las leguminosas en todas las áreas ganaderas del mundo es el resultado de la importancia que tienen estas especies, ya que permiten una reducción del aporte de fertilizantes nitrogenados como consecuencia de la fijación biológica de nitrógeno que llevan a cabo bacterias del suelo, conocidas genéricamente como rizobios, en asociación simbiótica con estas plantas. Las diferentes especies de rizobio que colonizan las raíces de las leguminosas son principalmente Rhizobium meliloti, que coloniza los medicagos anuales, el medicago sativa, y es muy importante también en los melilotos. Rhizobium trifoli, que coloniza los tréboles. Trifolium leguminosarum, que coloniza todo lo que corresponde a guisantes y vicia, y Rhizobium phaseoli, que coloniza el frejol, y Rhizobium lupini, que coloniza lupinos y cerradera. Veamos algunas leguminosas de ciclo perenne. En primer lugar vamos a ver el trébol blanco, Trifolium repens, que desde el punto de vista botánico pertenece a la familia Fabaceae, ¿no es cierto?, y al género Trifolium, y es reconocido en todo el mundo como una planta de alto valor nutricional, originario del Mediterráneo, Europa, Asia y África del Norte, y crece desde el nivel del mar hasta los 6.000 metros de altitud en el Himalaya. Desde el punto de vista agronómico, el trébol es una planta perenne de alta persistencia en pasturas sometidas a pastoreo. Posee un hábito estolonífero, rastrero, con tallos horizontales o estolones que se desarrollan a nivel de la superficie del suelo. Y con frecuencia los estolones son enterrados en el suelo por acción del pisoteo animal o de las lombrices. Y los nudos de estos estolones desarrollan raíces generando una planta persistente y fuerte bajo condiciones de pastoreo frecuente e intenso. Se estima que fue introducido en Chile en 1870 con la colonización europea y se naturalizó en todas las zonas de pastizales del país. Es la leguminosa más importante de los sistemas pastoriles del mundo y se caracteriza por presentar un interesante crecimiento en verano, siendo su temperatura de crecimiento óptima superior a 5 grados Celsius, a la de Lolium perenne. Existe una clasificación de los tréboles blancos en relación al tamaño de hojas y pecíolos que se clasifican en grandes, intermedios y pequeños. Los tréboles grandes, los tréboles de hoja grande, presentan una mayor productividad y mayor preferencia por el ganado. Sin embargo, la defoliación frecuente y sostenida limitan su persistencia. Estos son los que se denominan tréboles de tipo ladino. Aquí podemos ver los tréboles de acuerdo a sus características en hojas pequeñas, hoja intermedia y hoja grande, donde hoja pequeña significa que tiene un pecíolo pequeño y estolones muy ramificados, crecimiento rastrero, tolerante a pastoreos intensos y frecuentes, apto para especies ovinas y camélidos, y bastante tolerante a periodos prolongados de sequía.
De hoja intermedia, que son la mayoría de los que se usan en nuestra zona templada, poseen pecíolos largos y estolones cortos y menos ramificados, un crecimiento semierecto, adaptado a pastoreos laxos y frecuentes, aptos para bovinos de carne y leche y baja tolerancia al déficit hídrico. Y los de hoja grande no toleran periodos secos, son aptos para los sistemas de producción pastoriles de leche, tolerantes a pastoreos intensos e infrecuentes, y crecimiento erecto conocido como ladino. Los cultivares de tréboles blancos, aquí podemos observar los cultivares de tamaño de hoja pequeña, mediana y grande, donde la densidad de puntos de crecimiento es alta, baja e intermedio, y el hábito de crecimiento es rastrero, semierecto y erecto, en distintas características. Es importante considerar que esta especie, destinada a sistemas pastoriles y acompañante ideal de pasturas permanentes, debe ser establecida en mezcla de 2 o más cultivares en una misma pastura para permitir una mayor diversidad genética y generar un aporte continuo de trébol a través del año, especialmente en sistemas de pastoreo intensivo. La dosis de semilla, en asociación con gramíneas perennes, principalmente vallica, festuga, pastobillo, festulonium y bromo, es de 3 kilos, dosis que se debe incrementar de acuerdo al tipo de recubrimiento que posea la semilla, al coating que ésta tenga. En asociación, el trébol es una especie que se asocia muy bien con todas las gramíneas perennes, y su aporte no solo permite un mejoramiento en el nivel de proteína de la mezcla, sino que un ahorro en la fertilización nitrogenada debido a la contribución que hace esta especie de este elemento a través de la FBN, que es la fijación biológica de nitrógeno. En la siembra es absolutamente necesario considerar que este es un factor clave en el desarrollo futuro del trébol, y ese factor principal es la profundidad de siembra. La semilla debe quedar localizada a una profundidad de 0,5 centímetros, situación que indica que esta debe ser ubicada en el cajón de semillas pequeñas, el cajón que se denomina trebolero, y los tubos deben quedar sueltos, cayendo la semilla al voleo sobre la siembra de gramíneas y tapada con la cadena rastrón de palo o rodillo. Siembras profundas limitan la emergencia de las plantas, restringiendo la población inicial de esta especie. El aporte del trébol blanco a la producción de materia seca de las mezclas con gramíneas puede ser muy variable, desde un 1 hasta un 25%, incluso más, el cual va a depender en primer lugar del tipo de cultivar, del nivel de fertilidad, de la densidad que tenga la pastura, y aquí viene lo más importante, que es la frecuencia e intensidad de uso, además de la estación del año y las condiciones climáticas particulares del área en términos de humedad principalmente. Aquí podemos ver que dependiendo del cultivar es el aporte que tiene a la pastura, y aquí podemos observar el cultivar Apolo, que tiene un aporte interesante a la pastura versus el cultivar Huilla, que es un cultivar bastante antiguo, que queda muy rastrero, muy bajo, y el aporte es muy pequeño. En relación a la proporción, en cada época del año, el trébol tiene aportes distintos, y aquí podemos observar en una pastura medida en un año, en el cual tiene un 13,3% de aporte a la producción de materia seca anual, de un total de 16,5 toneladas de materia seca, y donde existe mayor disponibilidad de trébol es en los meses de septiembre y abril. Ahora, el trébol carece de taninos y por lo tanto es una planta leguminosa con alto contenido de proteína que puede generar eventos de timpanismo o meteorismo.
En los meses de marzo, abril y septiembre, que es cuando más aporta a la pastura, en general se pueden ocurrir eventos de meteorismo espumoso en los animales. Esta alteración digestiva está caracterizada por la distensión del retículo rumen como consecuencia de la acumulación de gases provenientes de la fermentación microbiana del alimento, el cual es atrapado en pequeñas burbujas de gran estabilidad. Su prevención es a través de cambios en el manejo de pastoreo, aumentando los tiempos de rezago, es decir, reduciendo la frecuencia de uso, la adición de alimentos fibrosos previo al consumo de un trébol en estado vegetativo, o uso de aditivos antiespumantes, tensioactivos sintéticos, ionóforos o concentrados con alto contenido de energía. Otra especie de la zona templada es Trifolium, que se usa en la zona templada, es Trifolium platense, trébol rosado. Introducida a Chile desde Europa en 1869 por Guillermo Delano, se dispersó por el país a través de una siembra realizada en la provincia del Maule en forma, en forma muy rápida y debido a su excelente adaptación y producción, se dispersó a través de todo el sur del país. Desde el punto de vista botánico, es una especie perenne de vida corta, porque tiene una vida solo de 3 años, pero puede llegar a 5 años, y pertenece a la familia Fabaceae, género Trifolium. Tiene, en los cultivares que se comercializan en el país, tiene un crecimiento erecto, con numerosos tallos que nacen de una corona gruesa, alcanzando hasta 120 centímetros de altura. Sus hojas son trifoliadas y cubiertas por finos vellos o tricomas. La inflorescencia es un capítulo globular con flores de color rosado a púrpura y la cantidad de semillas por gramo fluctúa entre 500 y 600, a diferencia del trébol blanco que es sobre 1,5 millones. La raíz es pivotante y profunda, con muchas ramificaciones laterales que le confieren resistencia a los periodos de déficit hídrico. Las raíces laterales se concentran en la parte superior del suelo, en los 15 primeros centímetros, y en ellas se encuentran los nódulos inducidos por los rizobios, que es Rhizobium leguminosarum Biovac trifolium, donde ocurre la fijación biológica de nitrógeno. Es una especie entomófila que es polinizada por moscardones o abejorros de proboscis larga, como son los himenópteros Bombus dalbomi y Bombus ruderatus, debido a que las abejas son muy ineficientes en este tipo de plantas, dado que poseen una proboscis muy corta. Esta especie es de rápida emergencia, que se inicia en 3 a 4 días post siembra con temperaturas de suelo sobre 10 grados. Presenta un muy buen vigor de planta y su crecimiento inicial es rápido y es más rápido que las gramíneas. Y esta especie, sembrada sola o asociada con gramíneas de rotación corta, se establece habitualmente en los meses de febrero, marzo y septiembre, octubre. Establecimientos otoñales tardíos posteriores al mes de marzo no son recomendables, dado que es posible que ocurran heladas que pueden dañar la población inicial porque no es tolerante a la helada, sobre todo cuando está en el estado cotidiano. En primavera, el establecimiento posterior al mes de octubre va a tener el gran riesgo de enfrentar al cultivo a un periodo de déficit hídrico prolongado que es el verano, con lo cual la población de planta también se va a disminuir. La asociación de esta especie puede ser con vallicas de rotación corta, avenas, tanto sativa como estrigosa, y otros cereales de grano pequeño como trigo, avena, cebada o centeno, triticale también. El sistema de corte se prefiere al trébol solo, dado que ofrece un follaje de alto valor nutritivo. En sistemas pastoriles
se combinan, ¿no es cierto?, con gramíneas, justamente para lograr un mejor balance y además porque el trébol no aporta una gran cantidad de producción en invierno, sí en verano, y además con esto se evita en parte la ocurrencia de episodios de meteorismo, dado que también es una planta, al igual que el trébol blanco, que carece de taninos y puede generar estos eventos. La dosis de semilla está siempre enfocada a tener una población de plantas de 700 plantas por metro cuadrado, por lo tanto la dosis va a ser de 12 kilos de semilla por hectárea. Y en asociación con gramíneas se baja un poco, digamos, solamente 2 kilos, se reduce a 10 kilos, y se mezcla con 15 kilos de vallicas de rotación o 40 kilos de avena estrigosa, 80 kilos de avena sativa o 40 kilos de centeno, o 60 a 80 kilos de trigo, triticales o cebada. Existen dos tipos de trébol clasificados internacionalmente, que son el que permite un solo corte y el que soporta dos o más cortes. Los cultivares que se comercializan en el país se encuentran clasificados como de 2 a más cortes. Ahora, esta especie es una especie que nosotros en el país tenemos cultivares propios. Todos originados a partir de una colecta realizada en el siglo pasado y que fue liderada por Raúl Avendaño, el doctor Raúl Avendaño, del cual se generó el cultivar Quiñequeli, INIA Quiñequeli, porque pertenece al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Y este Quiñequeli fue un cultivar que se originó por una selección basal de las mejores plantas colectadas en todo el sur de Chile. Posteriormente, pasados los años, a partir de ese material basal y otros materiales traídos del extranjero, se generaron bloques de policruzamiento y que eh, eh, pudieron producir un nuevo eh, cultivar que es Red Kelly, y a partir de ese, Super Kelly. Es decir, todos provienen del cultivar original de Quiñequeli. De floración intermedia y crecimientos diferenciados entre directo y semidirecto, son todos diploides. Ahora, esta especie es considerada una planta de vida corta que puede tener una persistencia superior a 3 años, pero su longevidad se ve limitada por la presencia de plagas que afectan el funcionamiento y vida de las plantas. El principal bioantagonista que posee esta especie es el Coleóptero Elastinus obscurus, barrenador del tallo del trébol. Este bioantagonista es una plaga introducida desde Europa y que se distribuye desde Linares a Osorno, donde ha sido detectada. Ahora, la utilización del trébol, sembrado solo o asociado con gramíneas, es principalmente su utilización de verano, como un cultivo, como un forraje suplementario de verano. En invierno es pastoreado y en primavera y verano es destinado a la elaboración del silaje, heno y enilaje. Y el rendimiento, por supuesto que se concentra, su distribución estacional se concentra en primavera-verano, característica que lo ha transformado a esta planta en una muy buena opción de suplemento de verano. Y así podemos ver que la curva de crecimiento es muy concentrada en primavera-verano, donde logra alcanzar tasas de crecimiento diarias sobre los 100 kilos de materia seca. Bien, otra especie perenne es Medicago sativa, la alfalfa, que es habitualmente considerada como la reina de las forrajeras. Es una especie originaria de Persia y que fue cultivada en las altiplanicies de Irán y se introdujo en Grecia el año
480 a.C. con la llegada de la caballería persia en su primera invasión en lo que se denominan las guerras médicas, y en cuyos fardos traían semillas de esta especie. Existen distintas especies de Medicago sativa, subespecies, perdón, ambigua, microcarpa, sativa y varia, y la que nosotros utilizamos en nuestro país es la subespecie sativa. Del punto de vista botánico, la alfalfa es una leguminosa de ciclo perenne, perteneciente a la familia Fabaceae del género Medicago. Sus hojas son alternadas y trifoliadas, con folíolos ovados y borde superior ligeramente dentado, y las estípulas son medianamente lanceoladas, aserreadas y puntiagudas. Es una planta de ciclo perenne y hábito de crecimiento erecto, y sus tallos son delgados, fibrosos y huecos, de forma cuadrada, y logran una altura superior a 1 metro en periodos prolongados de rezago. Las flores son de color azul o púrpura y, como se puede observar en la fotografía, forman racimos que crecen de las axilas de las hojas. El fruto es una vaina dehiscente con curvatura a modo de espiral y la semilla de forma acorazonada de color ámbar. La polinización es cruzada y la presencia de megaquiles mejora el proceso de polinización. Los megaquiles, el megaquile rotundata, es el áfido que es utilizado comercialmente para la polinización de esta especie. Las características agronómicas, es muy importante considerar que si bien se puede desarrollar en cualquier tipo de suelo, su forma, su estado ideal lo logra en suelos profundos, con más de 2 metros de profundidad, donde no exista anegamiento superficial o permanente, y carente de napas freáticas permanentes o fluctuantes. El pH del suelo debe ser superior a 6,2, alcanzando su mayor desarrollo bajo condiciones de baja acidez, pH 6,4 a 7, y baja saturación de aluminio inferior a 1. Por eso es tan importante en los suelos de origen volcánico de la zona templada de nuestro país, la enmienda previa para poder lograr corregir el pH antes de que germine la planta, la semilla. Altos niveles de aluminio y manganeso constituyen factores limitantes para el desarrollo de las plantas. La siembra, es bien importante considerar que se puede sembrar tanto en otoño como en primavera, pero para la zona templada, el periodo más adecuado es inicio de primavera y se puede extender desde mediados de septiembre o incluso inicios de septiembre hasta fines de noviembre en áreas de riego y desde inicio de septiembre hasta mediados de octubre en áreas de secano. Las siembras de verano y otoño son factibles, pero poseen limitantes en términos del escaso desarrollo que pueden lograr las plantas antes del inicio del invierno, dado la dormancia que tienen estas. La asociación de alfalfa con otras especies forrajeras fue una práctica que se desarrolló por muchos años en nuestro país, sobre todo la siembra de alfalfa más pastobillo, pero hoy día está limitada a predios con manejo extensivo, cuyo objetivo es incorporar una leguminosa perenne en las pasturas de pastoreo, y no se considera como opción en sistemas intensivos, donde la alfalfa cumple un rol fundamental en el aporte de proteína de calidad a la dieta de los animales. La semilla que se comercializa en el país y en la mayoría de los países del mundo incluye un recubrimiento, coating, que incorpora el Rhizobium melilotum, y un fungicida para el control de caída de plántulas, del damping off, y el polímero que adhiere a la semilla. El coating permite un mejor ambiente a la semilla y con esto una adecuada germinación, emergencia y desarrollo inicial. El recubrimiento genera un abultamiento del tamaño de la semilla e incrementa el peso de la semilla en al menos un 28%.
Por eso, para lograr una población inicial de al menos 500 plantas, se requiere sembrar 18 gramos de semilla. Este valor considera que el peso de 1000 semillas es 2,5 gramos, con un porcentaje de emergencia en el campo de 70%. Para definir ahora en forma correcta la dosis, se debe agregar el 28% adicional que corresponde al coating, y con esto la dosis de semilla es 25 kilos de semilla por hectárea. Los rizobios son fundamentales en el desarrollo de esta planta. Sin los rizobios, la planta se va a ver mustia, con bajo desarrollo y con poco crecimiento. Cultivares. Los cultivares de alfalfa se agrupan de acuerdo al nivel de dormancia y están categorizados del 1 al 11, que representa el nivel de reducción del crecimiento en el periodo invernal. Los cultivares latentes, con un valor de dormancia menor a 4, presentan nulo crecimiento en otoño e invierno. Los semidormantes, entre 4 y 8, presentan crecimiento de otoño y escaso y nulo crecimiento en invierno. Y los no dormantes, de valor mayor a 8, exhiben crecimiento durante todo el año con diferentes grados durante el invierno. De crecimiento me refiero. Los cultivares con menor dormancia en condiciones de clima mediterráneo logran expresar una producción superior a aquellos con latencia que se establecen en las zonas templadas. Y en la zona templada, los cultivares que se utilizan son aquellos que tienen latencia 4 a 6 y que poseen cierta actividad de crecimiento en invierno, pero importante en otoño. También tenemos una clasificación respecto al número de hojas, o al tipo de hoja, perdón, entre trifoliadas y multifoliadas, que han sido modificadas genéticamente para lograr ese factor, ese elemento. Aquí podemos observar cultivares de dormancia 4, 6, 7, 8 y 9, que se utilizan en distintas localidades del sur del país. Ahora, uno de los puntos críticos de la alfalfa se relaciona con la persistencia de la pastura. Cuando la población de plantas de alfalfa es superior a 40 plantas, es inferior, perdón, a 40 plantas por metro cuadrado, la productividad de la pastura respecto a su potencial productivo de la zona se reduce en al menos un 50%. Esto supone eliminar el alfalfar debido a que su continuidad es inviable desde el punto de vista del rendimiento anual y del costo de producción. Ahora, la presencia de compuestos autotóxicos como el medicarpin impide desarrollar procesos de regeneración de pasturas de alfalfa. Este compuesto, derivado de un isoflavonoide, es producido por las plantas de alfalfa y se localiza en sus hojas. Su concentración en el suelo se incrementa con la edad y densidad de la pastura, y su presencia reduce, no es que la elimine, pero reduce la germinación y el crecimiento de nuevas plantas. La reducción de población de plantas generadas por la intensidad de uso se demuestra en esta fotografía, donde se empieza a observar una baja densidad de plantas, y a pesar de que la planta trata de compensar con la corona produciendo más tallos por planta individualmente, no logra compensar el rendimiento total. La utilización de esta planta, en realidad, su principal uso es a través, en la zona templada, a través del enilaje. Es difícil hacer heno en la zona templada debido a que no logra deshidratarse a nivel de llegar a un 85-90% de materia seca para hacer heno. Por eso el enilaje es la opción, y otra opción es el soile. Absolutamente, este producto es de alta calidad cuando se logra hacer en estados vegetativos tempranos y donde es posible alcanzar niveles de proteínas superiores a 22%. Aquí podemos observar un momento óptimo de elaboración de enilaje de alfalfa de calidad, donde la planta está en estado vegetativo, con totalmente un tallo muy delgado y las hojas pegadas a los tallos, es decir, no se ha defoliado, no está defoliado,
Y eso indica que el producto que se va a lograr, que es en definitiva un enilaje, va a ser de alta calidad y alto contenido de proteína. Aquí podemos ver el ensilaje elaborado en estado vegetativo y donde ustedes pueden observar en el residuo que el tallo es bastante delgado y por lo tanto es una planta que ha sido cosechada en un estado temprano para lograr no tanto rendimiento, pero sí alta calidad. En términos de producción, el rendimiento anual va a estar relacionado con el sistema de utilización y la nutrición de las plantas. Se puede alcanzar rendimientos superiores a 20 toneladas en sistemas de corte infrecuente, es decir, con 100% de floración, y solo 10 a 14 toneladas cuando es utilizada en forma frecuente, es decir, en estados vegetativos. En ambas situaciones, el 75% de la producción se concentra entre fines de primavera y verano. Y así tenemos la curva clásica de crecimiento de la alfalfa, donde primavera y verano son los momentos de mayor rendimiento. Ahora bien, aquí podemos observar en 5 localidades de la región templada, donde ustedes pueden ver tanto Temuco y Villarrica es bajo condiciones de riego, Valdivia, Putrón, Osorno bajo condiciones de secano, en distintos estados estados fenológicos, las plantas fueron cosechadas. Y cuando son cosechadas en estado vegetativo, el rendimiento no alcanza a una producción anual de 10 toneladas. Cuando logra 10% de floración, supera las 15 toneladas. Y cuando ya es 100% floración, ya puede superar las 20 toneladas de materia seca. Veamos otras leguminosas de ciclo perenne. El Lotus tenus, lo que se denomina lotera, es una especie tolerante a la salinidad que se desarrolla en suelos de baja fertilidad y que permiten su utilización en áreas marginales del mundo. Soporta suelos alcalinos con drenaje imperfecto y es capaz de establecerse en suelos pesados arcillosos. Esta es una planta que, a diferencia de las leguminosas anteriormente vistas, presenta taninos en sus hojas, con lo cual se evita la ocurrencia de eventos de meteorismo en el ganado rumiante. En Chile se localiza en la zona mediterránea central regada, en especial en las áreas de Yayay, Hijuelas, Catemu, Mayarauco y Melipilla. Y en el área central está demostrado que su producción es también estacional y que puede alcanzar un nivel de rendimiento superior a 12 toneladas de materia seca por hectárea. Otra especie también del área mediterránea es Lotus corniculatus, que se ubica principalmente ya más al sur, en la zona de Linares, Talca y Chillán, en los suelos arroceros, en suelos con mal drenaje, y el rendimiento de esta especie cambia según se ubique su condición en secano o riego. Y la más importante para nosotros es Lotus uliginosus, sinonimia de Lotus pedunculatus, que se denomina habitualmente como alfalfa chilota, y que es una especie proveniente de las zonas húmedas y de alta pluviosidad de Europa, y que se ha naturalizado en la zona templada húmeda de los Andes y sur de Chile. Pertenece a la familia Fabaceae, ¿no es cierto?, y al género Lotus. Cultivado en suelos hidromórficos de alta pluviosidad de Europa, América del Norte y Nueva Zelanda, esta planta está muy bien naturalizada y establecida en la zona templada húmeda de Chile, en especial en la templada fría y templada húmeda fría. Las pastoras de Lotus uliginosus presentan un crecimiento muy estacional. Durante el invierno permanecen en receso y su crecimiento se verifica a partir de fines de invierno, principalmente a mediados de primavera, a partir de sus estructuras rizomatosas. Bien, otra especie perenne es Trifolium fragiferum, el trébol frutilla, leguminosa perenne, que es similar al trébol blanco y cuya presencia en la zona templada es limitada debido a que posee una muy baja tolerancia a las condiciones de acidez del suelo.
Es de hábito de crecimiento rastrero y raíz profundizadora, y es una especie de mayor tolerancia a la sequía que el trébol blanco incluso. Las hojas son trifoliadas con folíolos estrechos y nervadura muy marcada, que se ubica en ángulo recto en el borde. Posee pubescencia, eso es lo que la diferencia del trébol blanco, lo que es un elemento diferenciador, ¿no es cierto? Las hojas corresponden a un capítulo globular de color rojo pálido, como se ve en la fotografía, por el cual recibe su nombre. Las semillas son bastante pequeñas, 1.150.000 semillas por kilo. Veamos ahora las leguminosas de ciclo anual. Las especies leguminosas de ciclo anual cumplen un rol importante en los sistemas ganaderos de la zona mediterránea del mundo. Importante para nosotros en la zona de transición de Mediterráneo templado, principalmente en el secano interior de la región de la Araucanía, es Trifolium incarnatum. Es de ciclo anual, es decir, es una terófita nativa del sudeste de Europa y suroeste de Asia Menor, y presenta una alta distribución en las zonas mediterráneas del mundo. Fue introducida a nuestro país a través de los colonos localizados en la zona de Malleco, quienes importaron desde Europa y Estados Unidos cultivares que fueron utilizados en todo el secano mediterráneo. Esta es una especie que está ampliamente utilizada como forraje y abono verde en países como Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña, y en la actualidad en esta área del mundo es considerada una leguminosa de poca importancia, pero sí que aporta a la diversidad. Fue muy conocido en el siglo pasado en el país el cultivar Dixie, el cual finalmente terminó siendo naturalizado en la zona de Malleco. En el área norte de la zona templada, en el sector de transición, es utilizada para pastoreo invernal. Muy poquito forraje produce, pero sí produce algo. Pero lo principal es la producción de ensilaje, enilaje, heno, y además de la producción de semillas en primavera. Desde el punto de vista botánico, la planta es una leguminosa anual de crecimiento erecto, con tallos y hojas pubescentes, raíz central principal que forma una pequeña corona, posee pecíolos largos en hojas inferiores y medias, y la flor es característica, su rojo intenso color carmesí. Las hojas pubescentes se disponen en forma alternas, imparipinnadas, y se componen de 3 folíolos. La raíz pivotante tiene abundantes raicillas secundarias. La inflorescencia terminal es larga, pedunculada, cónica, acilíndrica, y despliega sus flores de color carmesí, cuya polinización es 75% cruzada, pero también tiene un 25% de autopolinización. La maduración de sus flores es de abajo hacia arriba. Desde el punto de vista agronómico, posee un interesante, no un buen, pero sí un interesante crecimiento invernal cuando se logra sembrar tempranamente. Soporta este pastoreo, se puede asociar con gramíneas y cereales, produce abundante semilla, produce buena cantidad de forraje en primavera, y su siembra es al voleo, lo que hace que tenga un bajo costo de producción. El periodo de siembra, ya sea en línea o al voleo, se hace después de las primeras lluvias efectivas de otoño, normalmente utilizando el efecto residual de la fertilización de cereales de grano pequeño y oleaginosas. La siembra al voleo permite obtener una pastura densa con una buena distribución espacial de las plantas y mayor competencia con las especies residentes. Se ha determinado en diversos ensayos que hemos realizado que la dosis de semilla ideal son 35, bajo estas condiciones anteriores, 35 kilos de semilla por hectárea, y las semillas poseen problemas de germinación anormales que reducen la población inicial, por eso los 35 kilos de semilla es muy importante. Ahora, un problema de esta especie, a diferencia de las que veremos más adelante, es que la
el manejo de la cosecha genera escarificación de la semilla y por lo tanto la semilla que uno siembra posee muy pocas semillas duras y esto hace que si hay una lluvia temprana se produce una partida, una germinación. Si es asociada a un periodo prolongado de sequía, las plantas mueren y no tiene posibilidad de tener una segunda germinación adecuada. En cambio, cuando se deja resembrar en forma natural, el porcentaje de semilla dura aumenta ostensiblemente y eso permite que las plantas germinen después del periodo de sequía, se sequen, mueran y no haya una germinación, una segunda germinación después de la lluvia adecuada. Las formas de utilización son diversas, pero todas tienen considerado que en la primavera la cosecha, ya sea como heno, enilaje o producción de semillas. Y el rendimiento va a depender de la severidad con que se desarrolle el pastoreo durante el invierno. En pastoreos invernales severos vamos a tener una producción total del año de 3 toneladas, en cambio en uno de pastoreo liviano 6 toneladas. Y si las rezagamos completamente podemos alcanzar hasta las 10 toneladas. Bueno, otra planta de la zona mediterránea es Trifolium subterraneum, que bajo este nombre genérico están las subespecies Subterraneum, Janinicum y Brachycalycinum, que se adaptan a distintas condiciones de suelo y poseen características morfofuncionales diferentes. Del punto de vista botánico, en forma general, todas las subespecies tienen crecimiento rastrero, raíz pivotante, hojas trifoliadas con alta vellosidad, pecíolos, pedúnculos y tallos con tricomas, y los tallos nacen en forma radial y son rastreros. La inflorescencia tiene 3 a 7 hojas, es una corola blanca con débil tonalidad rosada, como se observa en la fotografía, y el fruto es un glomérulo que contiene 2 a 4 semillas, cuyas formas son ovales, redondas, de color violeta, oscura o negra, dependiendo de la subespecie. Y así, Trifolium janinicum tiene semilla de color ámbar, es decir, beige. Del punto de vista agronómico, el trébol subterráneo tiene una característica que es ideal que entierre sus semillas para poder germinar. Necesita pasar por un periodo de vernalización y altas temperaturas para tener un buen desarrollo. El pastoreo invernal no produce efectos sobre la producción, es decir, no lo reduce como en el caso del trébol encarnado. Un pastoreo previo a la floración incentiva la producción de inflorescencias y el exceso de follaje primaveral va a provocar problemas de luminosidad y por lo tanto la resiembra va a ser mala. El trébol subterráneo posee isoflavonas, forpononetinas, que pueden afectar, ¿no es cierto?, a los animales, así como los medicados anuales poseen el cumestrol, y que generan estos elementos en las plantas. Lo incentivan primero la deficiencia de fósforo, también existe una diferenciación entre cultivares, pero ¿qué es lo que provoca el exceso en la pastura de estas plantas? Provoca infertilidad, partos distóxicos y prolapso uterino. Los cultivares se clasifican de acuerdo a la precocidad, que significa el periodo desde siembra a la emisión de la primera flor, y los cultivares más precoces son capaces de generar producción en áreas de baja pluviometría anual y los más tardíos en áreas más benignas. Pero en ambos casos el clima debe presentar características mediterráneas. En la actualidad se ha adoptado el uso de mezcla de tréboles subterráneos, de cultivares de tréboles subterráneos, pero también con especies mediterráneas, con diferente precocidad para lograr una germinación homogénea a través de los años. De esta forma, y considerando que estas plantas sí tienen una alta proporción de semillas duras, el trébol subterráneo se establece exitosamente debido a esa presencia de semillas duras. Diversos son los cultivares y diversos son los años que se han obtenido.
Diversas son las precocidades y la actividad estrogénica, y uno debe considerar para cada área del país y cuál es el cultivar que va a utilizar, y eso va a estar relacionado directamente con la precipitación. El periodo de siembra, ya sea en línea o al voleo sobre rastrojo de cereales y oleaginosas, se hace después de las primeras lluvias efectivas de otoño, y la dosis de semilla es 8 kilos solo, y en mezcla con otras leguminosas de resiembra anual. Es decir, normalmente no se baja la dosis de semilla porque tiene un alto contenido de semillas duras. La distribución estacional de la producción, bueno, como ustedes pueden observar, es totalmente distinto a lo que vimos con las leguminosas perennes, en el sentido de que la mayor producción está en primavera. Verano no existe producción porque permanece en estado de semilla, ¿no es cierto? Y del cual el animal puede consumir esas semillas con esos canastillos y con esos residuos de hojas y tallos, eh, cuando uno lo deja especialmente destinado al consumo de verano. Desde el punto de vista de la producción, aquí podemos observar que es diversa, y en realidad también diversa porque diversas son las condiciones meteorológicas y principalmente de precipitación. Una trébol anual que no es utilizado en la zona templada, lo hemos evaluado pero no funcionó muy bien, es el trébol alejandrino Trifolium alexandrinum, que es una planta anual de crecimiento erecto, con tallos gruesos y suculentos, y sus hojas son similares a las de alfalfa, como ustedes pueden observar en la fotografía, pero de un color bastante más pálido. Se adapta bien a los suelos alcalinos, por eso en la zona templada no tiene una buena adaptación, y su aptitud principal es para corte para soiling o conservación de forraje, y el pastoreo solo se limita al uso invernal. La producción, aquí podemos observar un comparativo entre el trébol encarnado y el trébol alejandrino, y ustedes pueden observar que en realidad no tiene posibilidad de introducirse en esta zona. Otra especie interesantísima es las cerradelas, que son los ornitopos. El género posee 6 especies, de las cuales solo 3 se han desarrollado como plantas forrajeras. Una es el Ornitopus compressus, que es cerradela amarilla, Ornitopus sativus, que es cerradela rosada, y Ornitopus pinnatus, que es cerradela fina. Bueno, Ornitopus compressus, cerradela amarilla, es una planta pubescente, es la que ustedes están observando en la fotografía, muy suave al tacto, de crecimiento semierecto, hojas pinnadas, con muchos folíolos, como se pueden ver, que son de forma elíptica, y flores pequeñas de color amarillo que forman una umbela de pedúnculo largo con una hoja o bráctea en la base de la inflorescencia. Aquí tenemos Ornitopus sativus, que es absolutamente distinto al anterior y que su color de flor es rosada blanquecina. Bueno, si nosotros hacemos aquí una comparación entre lo que es la producción de Ornitopus compressus es esta que está aquí, ¿cierto? Cerradela amarilla, y trébol subterráneo en la zona del secano de transición, trabajos hechos por Claudio Rojas y su equipo en el año 2002, ustedes pueden observar que existe una diferenciación en rendimiento en todos los años que se evaluó. Ahora, medicados anuales. Los medicados anuales es otra de las especies en las cuales nosotros a nivel nacional tenemos cultivares propios, desarrollados principalmente por Carlos Ovalle en la zona de Cauquenes. Estos medicados corresponden a un grupo de especies que no soportan suelos con mal drenaje. Su nodulación es difícil. Los rusobios poseen un bajo nivel de sobrevivencia en suelos degradados y son plantas sensibles al sobrepastoreo en verano por consumo de sus frutos y semillas. Las plantas producen una alta cantidad de semilla con dureza seminal, por lo cual germinan muy poco, pero sí son muy persistentes.
Aquí podemos observar uno de los tantos medicagos existentes en el país, Medicago arábica. Sus hojas son pigmentadas, es característica la pigmentación central de una coloración morada-negra, y sus hojas aserreadas. Aquí podemos ver la producción de cultivares nacionales y cultivares traídos desde Australia, de medicagos, y que es medicago polimorfa, no arábica, el cultivar con Barbalá, el cultivar Cauquenes, ambos producidos por Carlos Ovalle, y el cultivar Serena y Silicon Valley, traídos, que son de origen, su material original es chileno, el de la Serena es chileno, pero producido en Australia, y el Santiago, también la misma cosa. Y aquí ustedes pueden observar que en diferentes zonas del país y en diferentes localidades podemos ver el nivel de rendimiento que logra. Otra planta es Trifolium michelanum, que es el trébol balanza. Es una especie leguminosa anual de resiembra de origen mediterráneo, Turquía, y es moderadamente tolerante a la acidez y a la inundación, con lo cual lo hace ser interesante para los suelos arroceros. Y aquí un trabajo desarrollado por nosotros acá en la región de la Araucanía, en Curacautín, Traiguén y Hualpín, y en realidad el trébol balanza funcionó bastante bien, digamos, a partir del tercer año. El primer y segundo año fue de muy bajo rendimiento y después ya funcionó bastante bien a partir del tercer año. Trifolium resubinatum, trébol persa, tiene una gran adaptación a suelos con problemas de inundación temporal, presenta una adecuada capacidad para resistir y diseminarse y constituye una excelente opción para sistemas que combinan la producción de forraje y cereales de grano pequeño. También los evaluamos y no tuvimos buena respuesta en áreas en los primeros años, y donde mejor funcionó fue en Traiguén y Hualpín, es decir, una condición mucho más mediterránea. Y Trifolium vesiculosum o trébol flecha también es anual de resiembra y se caracteriza por presentar una raíz pivotante que puede alcanzar una profundidad de 1,5 metros, lo que permite captar agua en profundidad y también tolerar un periodo prolongado de déficit hídrico. Esta planta se adapta a diversos tipos de suelo, pero su mejor desarrollo se obtiene en pH de 6 a 7, sin problemas de drenaje y salinidad edáfica, y existen algunos cultivares que son capaces de soportar pH de hasta 4,5. Aquí la producción de algunas leguminosas en el secano mediterráneo húmedo, en el año 1, 2 y 3, y ustedes pueden observar Trifolium vesiculosum, Ornithopus compressum, Ornithopus sativus, Trifolium subterraneum, Trifolium michelanum, Trifolium resupinatum, todos empiezan a funcionar correctamente a partir del tercer año, por lo cual no hay que decepcionarse en los dos primeros años. Las leguminosas son importantes y forman parte de lo que es nuestras praderas naturales, naturalizadas, y nuestras pasturas, en el cual se siembran solas o asociadas a gramíneas.